Todos tenemos recuerdos sobre las explicaciones, a veces extrañas, que hemos recibido sobre la muerte. Ahora, paseando por este curioso museo de carrozas fúnebres, esos recuerdos surgen con intensidad y pienso, qué ignorante es nuestra sociedad sobre el hecho de la muerte. Iniciamos un viaje que nos permita entender mejor la muerte y así entenderemos mucho más la vida. El tiempo de este viaje es tan real que algunos de sus protagonistas ya no están con nosotros, pero nos dejaron la huella de su serenidad y su coraje ante su cercana muerte. El libro Te lo contaré en un viaje cuenta la historia de mi hija Alba. Alba tenía 22 años cuando le detectaron un tumor cerebral. Hay ese gran viaje interior en el cual Alba, de ser una chica de 22 años, normal y corriente, pues se convierte en una persona madura, se convierte en una persona capaz de enfrentarse a una situación tan grave y capaz de darlo todo y realmente capaz de llegar hasta el final de este viaje, ¿no? Que es realmente la plenitud y el encontrarse con su propio destino. Enseguida nos entendimos bien y enseguida hicimos como una especie de paso de baile donde cada uno tenía su rol. Yo tenía el rol de solucionar los problemas cotidianos, de hablar con los médicos, de lo de los hospitales, las medicinas. Ella no quería saber absolutamente nada de ello. Ella se dedicaba a conservar su espíritu. Yo me acuerdo que pensaba, ¿hasta dónde podré llegar? ¿Hasta dónde podremos seguir luchando los dos? Y pues hasta el final llegó. La gran injusticia que es hablar de enfermos terminales, que se tendría que llamar enfermos culminales, gente que culmina su vida. Una persona que está enferma y si está en un proceso de enfermedad avanzada, puede vivir en un día, en una semana, mucho más que otra en 20 años. Entonces, ¿cuál es el parámetro que empleamos para medir realmente la intensidad de la vida, ¿no? Una persona que está enferma analiza su vida, se reconcilia con sus conflictos, tiene la oportunidad de expresar su amor a la gente que le rodea o que quiere. Y eso es tan importante como la salud. Decir o no decir, entre comillas, la verdad, ¿no? A la persona que está enferma. Nosotros a Alba le dijimos que tenía una enfermedad grave, no le ocultamos nada, pero desde luego no le dije lo que me dijeron a mí los médicos en el primer momento, que fue que tenía 6 meses de vida. Afortunadamente no lo hice, porque primero vivió bastante más que 6 meses y después porque le hubiera destrozado totalmente también su economía y su esperanza, ¿no? Pero es que luego me di cuenta de otra cosa también conforme pasaba el tiempo, que al final quien sabía lo que estaba ocurriendo era ella. Y llegó un momento en que ella fue perfectamente consciente de que iba a morir. Y entonces empecé una especie de ronda que realmente fue importantísima, con grupos de duelo, con psicólogos relacionados con pérdidas, pero luego también con gente que se dedicaba a acompañar a gente que muere. Y todo el mundo me dijo lo mismo, que fue: no la estire a la vida, manifiéstele a través de lenguajes, de hechos, de figuras, de colores, de olores, de cosas bonitas, que usted está contento y que usted acepta que ella se vaya. Eso es muy importante, porque si no, ella sufrirá porque está sufriendo y también sufrirá porque usted sufre. Y aquellos 15 días fueron seguramente los 15 días más intensos de mi vida. Cerré la casa, cerré el teléfono, poníamos todo el día pues, incienso, le ponía fotos delante de la cama bonitas, le compré un móvil de mariposas, a veces se despertaba medio consciente y me contaba cosas. Y entonces yo enseguida las apuntaba. Entonces ella me dijo: no, es que esta noche he soñado que estaba en un campo que estaba lleno de mariposas. Y había una chica muy guapa, morena, como india, que estaba sentada en un camino y me miraba, como si me estuviera esperando. Y todo era muy bonito, las mariposas me hacían sentir muy bien.
Claro, yo en aquel momento entendí perfectamente que las mariposas, en toda la simbología y en toda la mitología, es el alma que vuela. Y además entendí una cosa todavía más importante, que aquella chica guapa era la muerte. Si la representación inconsciente de la muerte era una chica guapa con aspecto indio, eso era un presagio estupendo, es decir, eso era una manera de que te estaban diciendo cómo iban a ocurrir las cosas. Todas esas personas que conocemos van construyéndonos con lo que nos dan, lo que experimentamos a través y con ellos, lo que compartimos. Soy la madre de Paul Shergay, un niño de 9 años, 6 meses y 8 días que vivió muy feliz y luchó mucho con una enfermedad de estas minoritarias, rarísimas. Durante los 9 años de enfermedad aprendimos muchísimas cosas. La más importante es que no es lo mismo estar enfermo que sentirse enfermo. Y Paul, hasta el final, nunca se encontró enfermo. No tuvimos tiempo, pero vivimos tan felices y como en eso, el decirle cada día lo que le quería. Cada noche era como una despedida de mi hijo. Si aquella noche yo me hubiera muerto o se hubiera muerto mi hijo, yo me moría en paz. Al cabo de 2 días, que ya nos decían que estaba muy mal, dijo una cosa muy importante. Yo le estaba dando la cena, se acabó, eran las 9, teníamos que marchar de la UCI y le digo, Paul, cariño, me tengo que ir. Vendremos mañana por la mañana. Paul me cogió fuertemente el brazo y me dijo, mamá, ¿no os veré más? A mí en estas palabras me dijeron muchas cosas. Mi hijo me marcaba cómo tenía que ser su final. Yo lo tenía muy claro, pero él lo reafirmó. Porque no es fácil en momentos que ya está todo perdido, respetar a la persona que se va. Quien se está yendo, en ese momento quiere irse. Pero quien está al lado quiere que se quede. Pero eso también tiene un sentido, porque esa tensión entre, por un lado, el que está, que quiere que se quede, y el que se va, que quiere irse, genera un diálogo. Un diálogo que es un aprendizaje para el que se va y para el que se queda. Al mínimo ruido suyo o susurro, ya iba corriendo porque no le faltara, que ya sabía lo que necesitaba Paul y él sabía que yo lo sabía y le daba el confort. El confort era lo más importante, el confort y llenarme más y más los depósitos de él. Paul se fue el día de San Jordi y esto lo tengo escrito y lo leeré luego, en el día más bonito del año. Precisamente este era un día soleado. Lo que le dije a mi hijo es, Paul, no sufras, vete tranquilo. Hemos disfrutado mucho juntos, hemos vivido unos momentos inolvidables, el tenerte a ti ha sido lo más bonito que nos ha pasado, pero no sufras. Vete tranquilo, vete a buscar tu dragón y tu rosa y cuida de nosotros. Te queremos mucho. Te encontraremos a faltar, pero no sufres por nosotros. Vete tranquilo. Fue, de verdad, fabuloso. De hecho, alrededor de Paul hay como una historia mítica. A Paul le encantaban los dragones, los hacía de papel, con Lluís, con mi marido, y los dibujaba. Y ese fue el día de San Jordi. Claro, hay un dolor que destruye y hay un dolor que te hace crecer, y es muy importante diferenciar uno del otro. Hay un dolor que te ayuda a crecer, que es el dolor vivido y compartido en el contacto con otros seres humanos. El dolor que nos ayuda a crecer siempre es el que nos expande la conciencia, ¿no? Al final del duelo uno debe ser más capaz de responder a las preguntas de quién soy yo, qué es la vida, qué es el sufrimiento, qué es la muerte. En cambio, hay un dolor que destruye a la persona, que la encierra, ¿no? Es el dolor del duelo que lleva a la depresión, a un trastorno de ansiedad, a la hiperactividad, a las adicciones, ¿no? Y es el dolor no compartido. La muerte de mi hijo es algo que no quiero olvidar. Ha sido
la parte más importante de mi vida. Y cuando todo pasó, me dicen, hombre, olvídalo, el tiempo lo olvida todo. Es que yo no quiero olvidar nada. Mi hijo tiene su espacio, tiene su protagonismo. Yo no quiero olvidar nada, lo he disfrutado a tope. He sufrido, pero es que si tuviéramos en una balanza lo que he sufrido y lo que hemos disfrutado todos,